Tengan todos muy buenos días. Desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda sesión que se desarrolla en el marco de los encuentros regionales Construyendo el futuro, retos y oportunidades de la vivienda adecuada en Mesoamérica. Para las personas que se integran en esta sesión, queremos comentar que estas sesiones con estas sesiones deseamos facilitar el intercambio de conocimiento, experiencia y buenas prácticas entre los países que conforman el proyecto Mesoamérica, permitiendo también la articulación de sinergias y esfuerzos con otras instancias regionales para asegurar beneficios colectivos que fortalezcan la vivienda adecuada en la región. En ese sentido, mencionamos que estos encuentros están conformados por 5 sesiones, dentro de las cuales se estarán abordando diferentes temáticas como vivienda, movilidad sostenible, vivienda y uso de tecnología e innovación, vivienda, movilidad humana, entre otros. En ese sentido, el pasado 22 de julio se llevó a cabo el lanzamiento de estos encuentros y se realizó la sesión número 1 con el tema de vivienda, equidad de género y participación comunitaria. En ese sentido, el día de ahora, pues estamos por desarrollar la sesión 2 bajo el tema de vivienda, movilidad sostenible y sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo. De igual manera, quiero destacar que estos encuentros son productos de una sinergia de colaboración regional junto con ONU Habitat, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México y por supuesto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMETSID, para crear pues estos espacios que den lugar al diálogo y la gestión de conocimiento y asimismo con la importante y valiosa participación de ponentes de los países que conforman el proyecto Mesoamérica. En ese sentido, quiero comentar que el día de ahora, desde los colegas de SEDATU, nos van a estar apoyando para la moderación de esta sesión. En ese sentido, damos la más cordial bienvenida a Felicitas Hernández Román. Como les comentaba, va a estar a cargo de la moderación. En ese sentido, quiero pues mencionar un poco de su semblanza y es que en formación académica, ella es candidata a doctora en Ingeniería en Energía por el Instituto de Ingeniería UNAM. Tiene maestría en Ingeniería y una licenciatura en Arquitectura también en la UNAM. Referente a la experiencia profesional, colaboró en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en la Ciudad de México para llevar a cabo proyectos institucionales, entre otros, en materia de vivienda social, con la edificación de la ciudad de bienestar. También y en electromovilidad con adquisición de trolebuses eléctricos, estos a partir de la aplicación del diseño, implementación y seguimiento de la instrumentación de planeación urbana y de fideicomisos de los sistemas de actuación por cooperación, así como de planes y programas de desarrollo urbano. Actualmente colabora en la Dirección General de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México en el diseño, seguimiento y evaluación de criterios de eficiencia energética y sustentabilidad en el programa de vivienda para el bienestar. Es académica con más de 10 años de experiencia impartiendo cátedra en diversos campos de conocimiento en la Facultad de Arquitectura del UNAM y en temas de divulgación también ha participado en diversos diplomados en materia de energía y sustentabilidad. En ese sentido, estimada Felicitas, agradecemos su apoyo en la moderación y por supuesto le cedo el espacio para poder dar lugar a este diálogo con los ponentes que nos acompañan el día de ahora. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar participando en estas mesas de diálogo. Y para continuar con el orden del día, damos paso a la primera mesa de diálogo que lleva como título Vivienda Sostenible y Políticas Públicas, en donde vamos a contar con experiencias desde Colombia, Costa Rica y ONU Habitat, quienes serán los panelistas de esta mesa. Asimismo, les recuerdo que el chat está abierto para que envíen sus preguntas a los panelistas y se responderá en el último bloque de esta sesión. Ahora bien, antes de iniciar, permítame presentarles a los distinguidos panelistas.
Comencemos con Manuel Morales Alpizar, desde Costa Rica. Él es arquitecto y doctor en educación, actualmente director de Vivienda y Asentamientos Humanos en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación urbana, vivienda y desarrollo territorial, integrando enfoques de sustentabilidad, derecho a la ciudad y construcción social del hábitat. Ha sido docente y investigador en la Universidad de Costa Rica. También nos acompañan Luis Jair Dueñas Gómez, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación y administración del desarrollo con énfasis en diseño urbano y máster en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios de doctorado en curso. Tiene más de 28 años de experiencia en distintos niveles y ámbitos territoriales de los sectores público y privado, profesional universitario y especializado. Aldo González Barrera es especialista en movilidad y planeación urbana en ONU Habitat Mesoamérica. Es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un máster en desarrollo urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, cuenta con experiencia laboral en diseño urbano y arquitectónico, así como en procesos participativos para proyectos de planeación urbana y espacio público. Asimismo, es cofundador de la Liga Peatonal en México y líder regional de la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial, en donde ha participado en la elaboración de los informes de iniciativa de ciudades prósperas, así como en el Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México y los lineamientos de diseño y planificación urbana para las comunidades sustentables en Fonatur. Ahora bien, vamos a empezar con nuestro primer bloque, que consta de una ronda de preguntas a nuestros panelistas con 5 minutos de intervención. Les pedimos sintetizar, por favor, en sus reflexiones en los tiempos para poder tener... Estimada Felicitas, ha quedado en mute para habilitar el micrófono nuevamente. No me dijeron. Sí te escuchaste. Sí te escuchamos todo lo que dijiste. Ay, perdone, es que algo... Es que tal vez le puchaste. Sí, ¿no? En algún momento. entonces... Pero escuchamos sí, todo. Ah, Sí ok, escucho. gracias, Gracias, perdón. Perdón. Entonces, para atender, para continuar, vamos a comenzar con la primera pregunta que va dirigida al señor Luis Jair Dueñas Gómez de Colombia. Y esta pregunta es, estimado Luis, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para implementar construcciones con materiales reciclados o bajos en carbono en proyectos de producción masivas, como la vivienda, desde una perspectiva social y en proyectos gubernamentales? Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quiero darles un saludo especial a los organizadores de este importante encuentro, a quienes nos acompañan en el panel, extenderles un saludo de parte de la señora ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Elga María Rivas, de nuestra viceministra, la doctora de Marquesa Marsiglia, y pues exponerles que desde el Ministerio es un honor participar en este espacio de diálogo con países hermanos, con ONU Habitat, alrededor de los grandes desafíos que compartimos en materia de vivienda y sostenibilidad. En nuestro país hemos identificado varios desafíos de carácter técnico, institucional, social, que condicionan precisamente la incorporación de estos materiales de bajo reciclados o de bajo consumo de carbono en los proyectos de vivienda masiva y en particular en el segmento de vivienda de interés social. Estos están asociados un poco a la normatividad y la estandarización técnica. Es importante tener en cuenta que en Colombia nosotros tenemos una zona geológica de alta sismicidad y por eso desarrollamos una norma técnica para edificaciones sismorresistentes, que es la NSR 10. Sin embargo, esa norma crea algunas limitaciones en la homologación de materiales reciclados o de materiales alternativos y eso restringe la expedición de licencias urbanísticas.
Adicionalmente, pues hay problemas relacionados con la escalabilidad en la cadena de suministros, que pues si bien hay experiencias de proyectos que abordan el uso de materiales reciclados, especialmente en agregados o en bloques de tierra comprimida o madera certificada, eh, pues todavía no tenemos o no se han generado proyectos o una infraestructura de gran escala que permita la comercialización y la construcción de un mercado robusto para que estos proyectos o este tipo de productos sean incorporados en proyectos de vivienda masiva. De otro lado, pues en el tema de costos y financiamiento, eh, pues en la etapa inicial algunos materiales sostenibles presentan sobrecostos y eso pues obedece a que su utilización en el tiempo frente a insumos convencionales y cuando se valoran otros elementos como la disposición de los residuos o la incorporación de otros criterios como la huella hídrica o la huella de carbono, pues resultan muchos menores. Entonces, en ese sentido, esos costos diferenciales, particularmente en viviendas de interés social o viviendas de bajo costo, deben cubrirse con incentivos financieros o con subsidios o con beneficios tributarios, porque de lo contrario esos costos se trasladan a los hogares y estos en particular son los hogares más vulnerables. Asimismo, pues tenemos otro tema que está asociado con la condición cultural, con la visión desde desde el aspecto social en relación con las percepciones negativas hacia los materiales reciclados y los alternativos, que son asociados equivocadamente con unos productos de baja calidad. Eso entonces exige procesos de pedagogía social, exige procesos de certificaciones visibles y experiencias demostrativas que en últimas legitimen su uso, y la aceptación pues no depende solo de lo técnico, sino también del confort percibido. Entonces ahí es muy importante el análisis de la experiencia y la divulgación de esos casos exitosos. Finalmente, pues la gestión territorial y las capacidades locales, porque pues muchos municipios no tienen capacidades técnicas para supervisar o para controlar o para incluso incorporar dentro de sus planes de trabajo estos proyectos de bajas emisiones. En conclusión, el desafío principal radica en la seguridad técnica, la viabilidad económica y la aceptación social. Para lograrlo, entonces, debemos avanzar en tres fines o en tres frentes importantes. Fortalecer la investigación aplicada y la estandarización de materiales alternativos, generar incentivos financieros que equilibren los costos de la vivienda social y pues los otros tipos de vivienda, y finalmente garantizar el acompañamiento técnico a los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades de modo que puedan incorporar esas innovaciones. Sin embargo, desde el sistema y desde la política pública del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia, hemos abierto dos formas importantes para incorporar esas nuevas alternativas. Bueno, nuevas en el sistema constructivo, pero pues tradicionales en la construcción que desarrollamos en nuestros países y en particular en Latinoamérica. Desde un lado está la incorporación en la norma resistente de materiales de viviendas tradicionales, construidas en bareque o construidas en madera para viviendas palafíticas o en tierra comprimida como el adobe o en tapia pisada. Y eso pues abre una puerta importante. Sin embargo, se requiere un músculo financiero importante para garantizar que esos procesos de investigación y desarrollo pues se logren estandarizar e incorporar. Y finalmente, el otro tema que es incorporar procesos de autogestión y autoconstrucción donde las mismas comunidades puedan desarrollar la gestión de sus proyectos y generen unos tipos de apropiación social importante. Eso para nosotros es muy importante porque nuestros centros, nuestro país es sumamente extenso y entonces tenemos ciudades como Leticia que están a cerca de 6.000 kilómetros de Bogotá, que es la capital, o como el Cabo de la Vela, que está a más de 1.000 kilómetros. Y eso implica pues una huella hídrica y de carbono importante tanto en producción como en transporte. Entonces, en ese sentido, utilizar materiales alternativos, materiales tradicionales que tienen unos bajos impactos en ese aspecto, pues resulta una política pública importante, necesaria y apropiada para las comunidades que habitan en los diversos lugares de nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias.
Ha sido muy interesante tu intervención. Vamos a pasar a una segunda pregunta que está dirigida al señor Manuel Morales de Costa Rica. Y la pregunta es, desde su campo de estudio, ¿cómo considera que se pueden relacionar las políticas públicas y la arquitectura sostenible para contribuir a desarrollar proyectos y reducir el déficit de vivienda sin dañar el medio ambiente? Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Un placer también estar aquí con todas y todos ustedes esta mañana. Y de nuevo, gracias por la invitación. Bueno, parte fundamental del desafío que enfrentamos en este tema es entender y en alguna medida similar en nuestras políticas públicas en la materia también, que la forma en que planificamos, diseñamos y construimos nuestras viviendas no solamente tienen repercusiones inmediatas en la calidad de vida de las familias beneficiarias, sino también en la salud ambiental de las comunidades, de los entornos urbanos y en general del país y su resiliencia frente al cambio climático y sus efectos. Costa Rica en ese sentido ha venido dando algunos pasos importantes con políticas como la anterior Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos o la vigente Política Nacional del Hábitat, que han perseguido una visión integral del territorio y la vivienda, donde la sostenibilidad no es un aspecto accesorio, sino un principio fundamental. Estas políticas han buscado que los proyectos habitacionales estén, por ejemplo, mejor integrados a la ciudad, que promuevan inclusión social, eficiencia en el uso de recursos, más sostenibilidad y resiliencia. Y dentro de este marco se promueve, por ejemplo, o se ha venido promoviendo la estrategia de vivienda urbana inclusiva sostenible, que lo que busca es contrarrestar décadas de urbanización fragmentada y expansiva, la llamada urban sprawl, que ha sido muy emblemática en la gran área metropolitana, y el efecto de vaciamiento de centros urbanos que ya cuentan con capacidad instalada. Entonces, esta forma de crecimiento urbano dispersa y de baja densidad que ha tenido la principal metrópoli del país en las últimas décadas ha generado altos costos, por ejemplo, en transportes, contaminación, segregación social y pérdida de suelo productivo y ecosistema, además de esos procesos de fragmentación socioeconómica del territorio urbano que han sido bastante marcados. Revertir esa tendencia implica colocar la sostenibilidad justamente en el centro de estas políticas de vivienda y de gestión del suelo, que es fundamental también. No se trata solamente de construir más casas, sino de crear comunidades cada vez más densas, mejor integradas y con acceso a servicios, a transporte público y espacios verdes incorporados dentro de su hábitat. La gestión del suelo, como decía, juega aquí un papel crucial. Sin una adecuada política que oriente el desarrollo urbano hacia una consolidación y regeneración de las ciudades, corremos el riesgo de seguir reproduciendo este tipo de impactos negativos, por ejemplo, los de este modelo expansivo e ineficiente. Y en esa línea, también los programas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda han empezado, aunque tímidamente, pero bueno, algo hemos avanzado, en la introducción de mecanismos que incentivan la sostenibilidad, por ejemplo, a través de la certificación conocida aquí como Programa de Bandera Azul Ecológica en Construcción Sostenible, que se aplica a proyectos financiados por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Ese tipo de certificación impulsa prácticas responsables, por ejemplo, en uso de materiales, eficiencia energética, gestión de residuos, reducción de huella de carbono en la construcción, algunos de los temas mencionados por el anterior panelista. Y bueno, son esfuerzos justamente que apuntan a que la vivienda social pueda ser también un modelo de innovación en materia de desarrollo urbano y de construcción sostenibles. Ahora bien, la sostenibilidad debe integrarse no solo en la construcción misma, sino también en las etapas previas y posteriores. En ese sentido, por ejemplo, contemplar que en la fase de diseño y planificación hay una selección acorde de los materiales de bajo impacto, que se apueste por edificaciones también que eventualmente puedan tener a mediano y largo plazo un mejor desempeño energético e hidrotérmico, por ejemplo, y proyectar viviendas cuyos costos de mantenimiento puedan ser más bajos y duraderos. Durante la construcción también hay que priorizar la reducción de emisiones y el manejo adecuado de desechos, y en fases posteriores también garantizar condiciones que promuevan bienestar, salud, eficiencia, calidad de vida. Pero son criterios concretos y medibles en este sentido que permiten identificar y promocionar mejor en el sector también y en otros sectores los retornos que estas medidas pueden generar. Perfecto, muchas gracias. Gracias.
Bueno, en términos de movilidad para la vivienda adecuada o cómo se vincula la vivienda adecuada con sistemas de movilidad sostenible, pues es importante tener en cuenta dos criterios, que no son solo movilidad, sino también el tema de accesibilidad, que implica la movilidad es la capacidad para desplazarme fácilmente de un lugar a otro, mientras que la accesibilidad es la posibilidad de llegar o de tener acceso, como su nombre indica, a servicios específicos. Entonces, ahí vienen a ser relevantes dos elementos importantes. Uno, la posibilidad de garantizar que los servicios urbanos y los servicios sociales, los urbanos en particular, estén al alcance de las personas en trayectos cortos. Y lo otro, que también tiene que ver con el tema de una consideración muy importante dentro de las políticas gubernamentales, es el tema del ordenamiento del territorio y la definición de los usos del suelo. Y en ese sentido, la manera como se dispone la infraestructura, cómo se garantiza el acceso, por ejemplo, a mecanismos que permitan o que fomenten el uso de otro tipo de transporte como la bicicleta, como la movilidad eléctrica, y entonces ahí uno necesita electrolineras o puntos de recarga, necesita también garantizar corredores para la articulación de sistemas de transporte masivo que sean de alguna manera articulados en cadenas multimodales y que se conecten directamente o que permitan integrar directamente los proyectos de vivienda, en particular los proyectos de vivienda de interés social, de modo que no se observe lo que tradicionalmente vemos en nuestras ciudades latinoamericanas, y es una segregación enorme, donde los puntos periféricos, quizá los peores sectores urbanos, están destinados a la construcción de estos proyectos de vivienda de bajo costo. Dentro de nuestro país, por ejemplo, una de las políticas importantes es que el 10% de todo proyecto urbanístico debe destinarse a vivienda de interés social, y eso hace que se generen procesos de habilitación de suelo en áreas donde normalmente no tendrían lugar este tipo de personas, y se generen de alguna manera procesos de inclusión e integración social y de facilidad de acceso a los servicios urbanos y sociales. Gracias. Gracias. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera opinar respecto a lo que el compañero Luis ha expuesto, o tendría alguna otra intervención. Sí, yo pudiera agregar que en definitiva Gracias. el generar políticas públicas de vivienda pues debe de considerar aspectos integrados de sostenibilidad ambiental, social y económica, de forma que no generemos proyectos sectoriales, por ejemplo, de tránsito o de resiliencia al cambio climático o de prevención de riesgos, sino que en la medida de lo posible diseñemos entornos urbanos que consideren todos estos aspectos de forma integral, holística y aterrizado a las condiciones territoriales. Muchas veces el contar con este enfoque territorial nos permite hacer soluciones innovadoras, adecuadas a los contextos específicos en los que a lo mejor el clima puede jugar un rol preponderante en el diseño de la solución de vivienda. En otros casos es más importante pensar a lo mejor en cómo es que se conectan ciertas áreas de la ciudad con opciones de empleo o de educación. Otras más se pueden considerar probablemente criterios geoclimáticos que hagan más habitables entornos que por sí mismos pues no lo sean, ya sea por un exceso de asoleamiento o de lluvia. Entonces, en la medida en que trabajemos en instrumentos de planeación local que no hagan soluciones técnicas sectoriales, por ejemplo, nada más unos planes de abastecimiento de vivienda o planes que observen nada más aspectos de movilidad, avanzaremos hacia la creación de soluciones más sustentables para todas las personas que habitamos en las ciudades.
Yo quisiera agregar, si me permiten, también un poco subrayando, reforzando lo que dicen los colegas panelistas, justamente la importancia de una mejor coordinación y articulación intersectorial en la planificación y específicamente también en la planificación prospectiva del desarrollo de nuestras ciudades, de las zonas de expansión urbana, de los proyectos de regeneración urbana también, que bueno, ha sido todo un desafío. En el caso de Costa Rica tenemos un sector vivienda con un sistema financiero nacional para la vivienda bastante robusto en lo que a construcción y producción masiva de vivienda social se refiere en las últimas décadas. Pero ese sector y ese sistema no ha estado necesariamente bien articulado con otros sectores que también tienen una incidencia e impacto directo en el desarrollo de los territorios. Entonces, con alguna frecuencia sucede que proyectos habitacionales que son promotores también de zonas de expansión o desarrollo urbano, no necesariamente están coordinados en el tiempo y en el espacio con la, la, las demandas de otros servicios de infraestructura, equipamientos y servicios sociales que esas comunidades o esa demanda habitacional va a requerir también para poder subsistir y consolidarse en esos territorios. Y estamos hablando de diferentes sectores que al tener esa incidencia directa en el territorio y no coordinar de manera mejor planificada y mejor articulada ese desarrollo de infraestructura, pues muchas veces eso también incide en que no se pueda planificar y mitigar con tiempo los impactos en los entornos, en el medio ambiente, en términos de sostenibilidad, incluso la huella de carbono de algunos de esos desarrollos. Entonces, eso definitivamente es un reto, tiene que ver con la gobernanza regional, la gobernanza urbana y local también, y sigue siendo un desafío, sobre todo cuando hablamos de políticas del suelo. Estamos hablando de cómo gestionamos el suelo, cómo lo impactamos desde los diversos sectores y ahí no podemos decir, ¿verdad? Como bien decía don Aldo, seguir operando de manera desarticulada o fragmentada para ver después cómo encajamos piezas, casi que a la fuerza en el territorio. Gracias. Los hemos escuchado atentamente en las ideas en torno a estos temas de vivienda, movilidad, los retos y las oportunidades en el desafío, las políticas públicas en torno a políticas, cómo impactan estas en el suelo, ¿no? Necesitamos la coordinación en el desarrollo y la planificación de las ciudades y todos los desafíos que ello conlleva. Para la siguiente etapa de este diálogo, vamos a pasar a una ronda de preguntas de las personas que nos acompañan en este ejercicio y doy la palabra a mi colega, que es quien dará lectura a estas preguntas, y si ustedes, compañeros, Luis, Aldo, Manuel, nos pueden dar respuestas a estas inquietudes de las personas que nos acompañan en este diálogo. Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias, Felicitas. Voy a retomar la palabra. Como bien menciona, este es un espacio que vamos a tener para leer preguntas del público. Hasta este momento tenemos solo preguntas de Miranda Ricardes de la Ciudad de México. No está dirigida a alguno de los participantes en particular, pero si les parece, podríamos definir que nos hace una pregunta sobre cómo han influido las políticas públicas en la generación de viviendas sostenibles en pro de la mejora de la calidad de vida en las comunidades. No sé si a lo mejor Manuel nos puedes ayudar con ella, un poco enfatizando justo en los resultados de las políticas que muy bien has tenido a mencionar durante tus intervenciones. Y nos hace también una segunda pregunta sobre si consideran que las políticas públicas actuales son suficientes para garantizar la promoción de la vivienda accesible o qué limitantes existen para poder lograrlo. De igual manera, bienvenido Manuel, si quieres contribuir también en la respuesta, pero de igual manera podríamos pedirle
a nuestro ponente de Colombia, al señor Luis Jair, si también nos puede ayudar en responder esta segunda pregunta. Adelante. Gracias, María Elena. Bueno, la promoción de proyectos habitacionales sostenibles o de viviendas más sostenibles tiene múltiples efectos favorables en la calidad de vida de las comunidades y de las familias beneficiarias. Por ejemplo, bueno, sobre todo cuando medimos la sostenibilidad no solamente en términos de la construcción y el desempeño energético, hidrotérmico, el rendimiento de los materiales mismos, sino también los efectos de esa construcción en los entornos, el efecto acumulativo de proyectos habitacionales, colectivos, con toda su infraestructura urbanística en los entornos. Y también, por ejemplo, a partir de estrategias como una mejor ubicación de los proyectos. Como a manera anecdótica también, bueno, las primeras 2 décadas de desarrollo habitacional de vivienda social a través del Sistema Financiero para la Vivienda en Costa Rica fue como una carrera por construir masivamente todo lo que se pudiera, ¿verdad? Allí en donde había suelo barato o suelo asequible. En aquellas épocas, bueno, también había mucho suelo asequible en zonas cercanas a los centros urbanos, pero esa dinámica fue cambiando cada vez más, ¿verdad? Con fenómenos como la especulación, el incremento de costos del suelo por la presión sobre cada vez mayor, ¿verdad? Que fue generando este patrón de desarrollo urbano horizontal expansivo. Y bueno, y a eso contribuyó en alguna medida, fue una externalidad negativa del desarrollo habitacional masivo, horizontal, predio a predio, que se dio durante esas 2 primeras décadas, principalmente el Sistema Financiero para la Vivienda, que provocó también un alejamiento de muchas comunidades a zonas en donde cada vez se requería una mayor demanda de infraestructuras, de servicios, de calles, y el esfuerzo para movilizarse fue siendo cada vez mayor conforme la mancha urbana se extendía. Entonces, esos son desarrollos que después con el tiempo, ¿verdad? Se han podido medir los efectos negativos, los impactos sobre la sostenibilidad del crecimiento urbano, pero también sobre las finanzas, el bienestar, la calidad de vida de las personas y comunidades beneficiarias. Entonces, proyectos bien ubicados, viviendas que tienen un mejor rendimiento, que también tienen un impacto en la salud de esas familias, personas y comunidades, evidentemente, ¿verdad? Entre muchos otros factores, tienen efectos positivos en el bienestar de las personas. Además de que la sostenibilidad pues, tiene que ser medida también en términos de durabilidad, de ¿verdad? Viviendas que no requieren costos de mantenimiento o esfuerzos de mantenimiento muy grandes, entre otros factores, pero también vinculándolo un poco con lo que comentábamos anteriormente, que decían mis colegas, que cuando se refieren a la movilidad, el transporte público, la accesibilidad, esas políticas de gestión de suelo que también apunten a una mejor ubicación y un desarrollo mucho mejor articulado y planificado de las zonas en donde se van a generar proyectos urbanísticos y habitacionales, va a repercutir en muchísima medida en la calidad de vida de estas comunidades a mediano y largo plazo. Gracias por tu respuesta, Manuel. Muy interesante lo que nos comentas. Y bueno, le pasaría entonces la palabra a nuestro ponente Luis Jair, de Colombia, para que nos apoye en contestar justamente si considera que las políticas públicas actuales son suficientes para garantizar la promoción de la vivienda accesible y o las limitantes que existen para lograrlo. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. En realidad, nunca habrá una política que sea suficiente para atender los problemas sociales, ni habrá recursos suficientes para atender este o cualquier otro problema social al que estemos abocados. En ese sentido, sí, lo que sí creo es que se han ido incorporando ingredientes paulatinamente que han ido mejorando la manera como nosotros, desde los gobiernos, desde nosotros como sociedad, entendemos la necesidad de las condiciones y de la calidad de la vivienda. En ese orden de ideas, pues se han ido mejorando temas como la localización, como la accesibilidad, como el costo también, como el tipo de servicios, como la estructura, como las consideraciones en particular con temas
de confort bioclimático, ¿no? Entonces, hubo épocas en que, por ejemplo, en nuestro país se construía el mismo tipo de vivienda en Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, es frío, eh, y Barranquilla, que está a nivel del mar y tiene unas temperaturas pues bastante elevadas. Entonces, esas condiciones de apropiación social, de hacer que la vivienda desde la política pública se articule o reconozca la diversidad territorial, reconozca la diversidad climática, pero además que asuma con responsabilidad los, la necesidad de reducir su impacto, de reducir los costos, como mencionaba mi antecesor, de mantenimiento, de operación, pues hacen que vayamos avanzando en una buena senda. Sin embargo, pues nos falta muchísimo. Lo peor es que pues tenemos poco tiempo para actuar en relación con la acción climática. Pues ya se supone que para 2030 no podemos superar la huella de los 2 grados o el umbral de los 2 grados de calentamiento global y el 2030 es mañana y el sector de la construcción pues es responsable como el 35% de las emisiones. Entonces ahí el garantizar que la vivienda sea sostenible, que sea responsable en ese sentido, pues es importante y pues creo que lo que habría que rescatar es que ya somos conscientes que necesitamos unas políticas articuladas e integrales para atender esta problemática. Gracias, Luis. Y retomo tu comentario, muy importante lo que mencionas de poder también entender que las necesidades de vivienda podrían ser diferenciadas de acuerdo al entorno o a la ubicación en que se pretenden implementar. Entonces, pues también tomando esto como referencia, me gustaría agregar una pregunta que quisiera, Aldo, si puedes también apoyarnos a contestar, sobre justamente cómo a partir de del fortalecimiento de la participación comunitaria podríamos pues tener mejores propuestas de diseño, de construcción o de gestión de la vivienda para que justamente cumpla con estos aspectos de sostenibilidad y al mismo tiempo pues responda a sus propias necesidades y a las aspiraciones locales, ¿no? Entonces, adelante, Aldo. Muchas gracias, María Elena. Sí, como bien comentaba, pues Luis, recientemente no existen soluciones únicas para los temas de vivienda y en general para la planeación urbana. Probablemente el aspecto que más ha evolucionado o que más importancia ha tomado en los últimos años dentro de la planeación urbana son los mecanismos de participación social en los que se les dé la oportunidad a los habitantes de opinar, de proponer, de soñar y construir juntos soluciones de acuerdo a los problemas que enfrentan. En este sentido, habría que iniciar por hacer una especie de diagnóstico social sobre las comunidades que se piensan atender con soluciones de vivienda social. En ocasiones son comunidades que están en posibilidad de participar en programas de autoconstrucción o de mejoramiento de vivienda. Posteriormente se pudiera avanzar en mecanismos de inclusión orientada a perfiles específicos de la población que están en condiciones de vulnerabilidad, como mencionábamos anteriormente, a adultos mayores, a mujeres, infantes o personas con discapacidad. Todos estos grupos requieren un acercamiento específico y adecuado a sus condiciones de participación. Eh, Posteriormente, sugeriría que los procesos participativos de diseño de vivienda o de mejoramiento de barrios contemplen una difusión mucho más profunda en la cual se le informe a toda la población a través de mecanismos adecuados sobre los alcances, los niveles de involucramiento o incluso el procesamiento que se le puede dar a la información recabada, contemplando incluso criterios de confidencialidad cuando sea el caso. Muchas veces se invitan a procesos participativos por medios que no están ya muy en la vida cotidiana de las personas, como pudiera ser una publicación en un periódico, para una cita entre semana, en un horario laboral, en el que difícilmente puede ir una madre de casa o un niño o un adulto mayor que no está en posibilidad de desplazarse hacia el sitio en el que se eligió realizar este tipo de ejercicio. Entonces,
pues recomendaría que para generar una participación eficiente y profunda se debe de trascender de la simple socialización de decisiones que han sido previamente tomadas y que se deben de considerar a los habitantes en las etapas de diagnóstico, de visión, de determinación de estrategias, de programas, de proyectos, así como en el monitoreo de las soluciones que se han decidido de manera en conjunto con todas las comunidades. Gracias. De igual manera, haciendo énfasis justo en este tema de comunitario, que vinculamos justo con lo que nos decía Luis en algún momento de su intervención, de poder, pues a partir de este involucramiento, pues lograr la sensibilización, ¿no? De la población sobre estos materiales y pues de cómo efectivamente pueden contribuir a la sostenibilidad en toda la extensión de la palabra, ¿no? Desde la vivienda. Bueno, pues no tenemos más preguntas, entonces Felicitas, igual te regreso la palabra para continuar con la sesión. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Para el Cerramos la mesa 1 de diálogo, vivienda sostenible y políticas públicas. Agradecemos las exposiciones de los panelistas y damos inicio a la mesa 2. Y esta mesa 2 de diálogo abordaremos la gestión de riesgo y cambio climático, urbanismo verde y finalmente iremos llegando a conclusiones transversales en torno a este ejercicio basado en políticas públicas. En este sentido, queremos nuevamente agradecer y dar la bienvenida a Antonio Plasencia de Guatemala, que se integra a estas mesas, y continuaremos con nuestros 3 panelistas de Colombia, Costa Rica y uno invitado. Y antes de iniciar con las preguntas de esta mesa, permítame dar una presentación de nuestro nuevo panelista. Antonio Estanin Palencia de la Roca es licenciado en Ingeniería Civil Administrativa por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, profesional acreditado en Construcción Sostenible por la Guatemala Green Building Council. Cuenta con un diplomado en Globalización y Combate a la Pobreza por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala, así como en Políticas Urbanas y Gestión de Programas Sostenibles para Ciudades Inteligentes por la Dirección Nacional de Planeación de Colombia. Asimismo, tiene una amplia experiencia profesional como consultor independiente para el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido, Antonio. Y antes de comenzar con las preguntas, les comento que, similar al espacio anterior, vamos a comenzar con una ronda de preguntas a los panelistas, quienes tendrán un tiempo de entre 4 y 5 minutos para realizar sus reflexiones y dar lugar después a un espacio de réplica. Les continuamos invitando a quienes nos acompañan que sigan usando el chat para formular las preguntas y nos dejen un mensaje para saber a quién van dirigidas. Gracias. La primera pregunta de esta mesa 2 va dirigida a Antonio Plasencia de Guatemala y nos gustaría que nos compartieras respecto a qué aprendizajes han dejado los desastres naturales recientes, terremotos, inundaciones, en la planificación urbana, tomando en cuenta las políticas públicas empleadas para atender dicha problemática y cómo pueden las comunidades marginales acceder a sistemas de alerta temprana para que sean estas efectivas. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Se me escucha por ahí? ¿Puedo confirmando? Sí, se escucha. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias ahí por el espacio, ¿verdad? Para poder aportar desde Guatemala algunas ideas sobre este tema. Pues comentarles, nosotros en el país, pues justamente tenemos pues esa mala fortuna, digamos, ¿verdad? De estar en un área geográfica donde constantemente, digamos, suceden varios tipos de catástrofe. No solamente del tipo, digamos, como pudieran ser inundaciones o
o similares, sino también por el tema de que en el área de Guatemala convergen tres placas tectónicas y como lo estamos viviendo desde hace más o menos 2 meses, pueden suceder sismos bastante frecuentes, ¿verdad? En los últimos, sí, más o menos como 50 días han acontecido alrededor de más de 300, no, más de 2000, perdón, 300 sismos, de los cuales alrededor de una docena llegan a ser perceptibles, digamos, arriba de los 4 grados en la escala Richter, y ha dejado ver, ¿verdad? También la necesidad de atender de manera emergente, digamos, tal situación. Justo y respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Digamos, en la práctica, como les mencionaba, pues han acontecido varios sucesos similares en el pasado y digamos, al vernos ahorita en esta situación, justo se puso en marcha, digamos, dentro del Plan Nacional de Recuperación, la mesa sectorial de vivienda enfocada en el tema de recuperación, donde en conjunto y bajo la instrucción del viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, estamos implementando junto al Fondo para la Vivienda acciones de cara a la respuesta que se debe de dar a estas familias, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado, justamente con el apoyo de la CONRED, que es la Coordinadora Nacional para Reducción de Riesgo de Desastres, y el sistema de cooperantes a nivel nacional, hemos visto que poner en marcha de manera oportuna los sistemas de coordinación resulta fundamental, así como también contar con sistemas ágiles de recopilación de información que nos permiten estimar de manera más correcta los daños y pérdidas de la catástrofe. Esto reduce, ¿verdad? Tanto la coordinación como la obtención de información eh, oportuna, reduce significativamente los tiempos de respuesta y de esta manera se pueden, por ejemplo, agilizar la gestión de subsidios a través del Fondo para la Vivienda o la búsqueda de una solución de reasentamiento por parte nuestra, ¿verdad? Aquí en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. Estamos justamente implementando sistemas de recopilación de información, los cuales fueron inclusive asesorados, ¿verdad? Entiendo con el Banco Mundial y el Banco de Integración, el BID, perdón. Y esta plataforma C-Red justamente ya facilita no solamente el proceso de reconocimiento de daños, sino también la cuantificación de los mismos. Entonces, bueno, por un lado tenemos eso, ¿verdad? Que hemos aprendido y por otro, también estos diferentes aprendizajes de respuesta a las catástrofes nos han dejado ver de que hay una importancia bastante grande, digamos, de implementar políticas direccionadas específicamente a aquellos asentamientos o comunidades precarias, ¿verdad? Porque muchas de ellas justamente se encuentran en quizás algún tipo de situación de riesgo. Es por ello que el año pasado, en el mes de julio, bajo el Acuerdo Ministerial 560-2024, nace en Guatemala la política pública de mejoramiento integral de barrios, la cual en el eje 1 establece, ¿verdad? O como objetivo, reducir la vulnerabilidad de los asentamientos precarios a través de la gestión ambiental integral. Em, Principalmente enfocado en que estos asentamientos no se encuentren en zonas de alto riesgo. Y para eso, pues, hay dos vías. Uno es el establecimiento de un programa de reasentamiento, que justo estamos en un proceso de formulación para poder ponerlo en marcha. Sabemos los desafíos que tiene por delante, pero la misma política indica
que en algunos casos pues no es el riesgo mitigable, ¿verdad? Y por lo mismo pues las personas deberían de estarse trasladando a otros espacios y donde el riesgo pues sí sea mitigable o controlable, digamos, ¿verdad? Generar obras de infraestructura que permitan la habitabilidad en este espacio, ¿verdad? Es por eso que justo esta unidad ha desarrollado ya un primer proyecto piloto de mitigación de riesgos y ahorita en el próximo periodo estaremos ya ejecutando 10 proyectos más en la misma línea. Entonces, bueno, eso justamente para responder a la pregunta, ¿verdad? Tanto en la línea de respuesta, la implementación de aprendizajes en ese sentido y también en aprendizajes que se pueden implementar en la parte de prevención, diría yo, de lo existente. Claro está, también ahorita nos encontramos formulando la política de desarrollo urbano. eh, y hemos también incorporado allí una visión, digamos, de que la planificación urbana pues no debería de dejar de lado la gestión de riesgos, ¿verdad? Principalmente desde una perspectiva preventiva. Eso ha tomado también cierto camino, digamos, dentro de la mesa que está formulando la política de desarrollo urbano en el país. Em, Así que bueno, eso es lo que podemos compartir con ustedes desde Guatemala respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ha sido grata tu participación y compartirnos tu experiencia en torno a cómo Guatemala ha implementado y desarrollado mecanismos, ¿no? Para dar respuesta a estas vulnerabilidades climáticas y a la protección, sobre todo a los asentamientos más desprotegidos. Ahora vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que va dirigida al señor Luis Dueñas. Y no sé si nos puedas compartir desde tu experiencia, Luis, cómo se puede integrar la biodiversidad en el diseño de ciudades densamente pobladas y actualmente, qué políticas públicas en tu país se toman en cuenta en el desarrollo de estrategias al respecto. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. La incorporación de la biodiversidad en los núcleos urbanos atraviesa un poco por los procesos de ordenamiento territorial. Eh, en nuestro país, por ejemplo, una de las dimensiones que se analiza para la construcción de los instrumentos que orientan la ocupación, uso y transformación de los territorios es el Plan de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, la principal apuesta desde el gobierno nacional es establecer o identificar cuáles son los elementos de la estructura ecológica principal que deben incorporarse tanto a nivel urbano como rural. Y en las ciudades en particular, el espacio público se convierte en un instrumento de vital importancia para el proceso. En ese orden de ideas, lo que se promueve dentro de nuestro ordenamiento territorial es la consolidación de buenas prácticas que permitan la construcción, por ejemplo, de corredores de interconexión ecológica que incluso atraviesen las ciudades para permitir que los flujos de especies migratorias, en último, los flujos de vida puedan atravesar por ellos. También hay otros instrumentos como las regulaciones en relación con la protección de rondas hídricas, con la protección de relictos de bosque, con la incorporación de mecanismos también que promuevan el desarrollo urbano sostenible, no solo la edificación, sino el entorno urbano. Nosotros estamos desarrollando políticas e instrumentos de política pública que abarcan la edificación, el entorno urbano y el entorno territorial en la búsqueda o en la comprensión básicamente enmarcada dentro de la política pública que nosotros mencionábamos hace un momento de nuestro hábitat biodiverso, que entiende que el territorio se ordena alrededor del agua, pero no se ordena de manera
abstracta, sino que tiene unas comunidades que allí se asientan, tiene unos ecosistemas con los cuales se interactúa, tiene diversas maneras de conexión, entonces eso es un proceso multiescalar, multinivel y tiene muchos sistemas integrados, muchos actores también que participan. En ese orden de ideas, pues la biodiversidad, o más bien la incorporación de la biodiversidad en los núcleos urbanos, parte primero de reconocer que nosotros no somos el centro del universo, sino que somos un actor más dentro de la cadena de la vida. Y en ese sentido, también reconocernos como parte de un ecosistema mucho más amplio, que no la ciudad es un sistema autónomo, sino que es un sistema que depende de otros sistemas, como los sistemas de flujo de aguas, como los sistemas de flujos de recursos, como los sistemas de biodiversidad, y que en ese orden de ideas se necesita integrar, pues ayuda a que desde esa comprensión el espacio público se proyecte de manera distinta, se incorporen distintos elementos, se respeten o se recuperen también elementos de la estructura ecológica principal y se manejen de forma adecuada. Y ahí hay políticas importantes en el manejo de residuos, en el manejo de vertimientos, en el uso de las coberturas, en el control a la expansión urbana, en las relaciones urbanos-rurales y urbanos-regionales, que determinan la forma como se pueden articular los centros urbanos con esos otros espacios y que garanticen que en última se sostenga o se mantenga la biodiversidad. Muchas gracias, Luis, por compartirnos tu experiencia, ¿no? Y como bien nos comentaste, la importancia de los planes de ordenamiento territorial, incorporando lo urbano, lo rural y el espacio público, y cómo las políticas van abarcando el entorno urbano y en torno al hábitat biodiverso con el que cuenta Colombia y así, y la incorporación de la biodiversidad en los entornos urbanos. Gracias. Ahora damos paso a la última pregunta de esta mesa 2, una pregunta transversal que pensamos que puede ser integradora. Y señor Manuel Morales, desde su experiencia, ¿qué políticas públicas integrales podrían abordar simultáneamente la vivienda adecuada, la sostenibilidad y la resiliencia climática? ¿Y cómo actualmente sus gobiernos desarrollan proyectos para atender dicha problemática? Lo escuchamos. Gracias, sí. Bueno, hay que decir que en la región del mundo que más rápidamente se urbaniza, que es Latinoamérica, nuestras ciudades enfrentan ese reto de crecer y transformarse sin destruir o terminar de destruir los ecosistemas que las sostienen. La urbanización desordenada, en ese sentido, la expansión de infraestructuras y la presión que esto ejerce sobre los recursos naturales, evidentemente han reducido la biodiversidad y fragmentado procesos ecológicos en estos entornos, pero este panorama también abre una oportunidad de repensar justamente las ciudades como ecosistemas complejos, en donde la sociedad y la naturaleza coexistan y se nutran mutuamente. Pienso que planificar con esta visión significa reconocer que, por ejemplo, que los servicios ecosistémicos, como el agua, la regulación climática, purificación del aire, la polinización, la captura de carbono u otros, no son ni deben verse como un lujo, sino como la base de la vida misma en entornos. Por ejemplo, el enfoque ecosistémico habla de que debemos orientar la gestión hacia una visión más dinámica del territorio, descentralizando la toma de decisiones, un poco en función de lo que comentaba anteriormente, y equilibrando la conservación de la biodiversidad con las múltiples necesidades sociales, económicas e infraestructura que enfrentamos. Y esto se traduce en la práctica en que las políticas públicas, los planes reguladores, ordenamiento territorial y los programas habitacionales también y de infraestructura incorporen más decididamente criterios ambientales y de regeneración. Es decir, no basta con construir viviendas, calles o escuelas, por ejemplo, sino que debemos hacerlo de una manera que
que este desarrollo pueda ayudar idealmente a restaurar, inclusive paulatinamente, ecosistemas urbanos, incorporarlos, integrarlos dentro de esos nuevos diseños, manteniendo, por ejemplo, espacios de transición, ecotonos, promoviendo huertas y jardines comunitarios, integración de corredores de biodiversidad en el entramado urbano, entre otros. Aquí en Costa Rica, bueno, hemos procurado avanzar en ciertas políticas que pueden servir de base, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Se han impulsado, por ejemplo, parques naturales urbanos, que es una nueva figura que se incorporó hace pocos años, los corredores biológicos interurbanos, proyectos de recuperación de riberas, y hay también estrategias municipales de adaptación al cambio climático, por ejemplo, que incluyen infraestructura verde. Incluso recientemente, hace un par de semanas, dio inicio aquí en el país un proyecto impulsado por ONU Habitat para elaborar un código de adaptación climática en proyectos de infraestructura que bueno, aspiramos a que sea un proyecto pionero. Algunos planes reguladores ya incluyen también aspectos como estos de manera más integral, incorporando en algunos casos zonas de amortiguamiento, espacios de transición ecológica y otras experiencias, ¿verdad? Que aunque todavía son parciales, muestran que sí es posible articular desarrollo urbano con conservación de biodiversidad, que es un tema crítico. Y bueno, evidentemente experiencias, ejemplos latinoamericanos como políticas de renaturalización o reverdecimiento urbano, corredores ecológicos que conectan cerros, ríos, parques metropolitanos como en Medellín, por ejemplo, son ejemplos o buenas prácticas de las que estamos aprendiendo mucho. Esos corredores que combinan transporte, espacio público, reverdecimiento, pero desde una lógica de creación de circuitos verdes o de corredores verdes en donde pueda dar un flujo de especies es importantísima. Y en ese sentido, bueno, el papel de los planes reguladores, como decía, o los planes estratégicos de desarrollo urbano y los programas, incluso de vivienda social, aquí es clave. Es decir, si estos no contemplan esa interconexión de áreas verdes, corredores ribereños, espacios de transición, es muy probable que el crecimiento urbano siga fragmentando aún más los ecosistemas locales. Y si los programas habitacionales no incluyen, como decía en mi intervención anterior, también estrategias de gestión sostenible, incluyendo, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, podemos estar perdiendo la oportunidad de formar barrios más resilientes y mejor adaptados a partir de esos procesos de regeneración ambiental vinculados al desarrollo de proyectos habitacionales o de infraestructura urbana. Renaturalizar las ciudades en esencia es un proyecto de regeneración, ¿verdad? Como digo, y eso implica entender que cada proyecto urbano nos puede permitir restaurar biodiversidad, devolverle vitalidad a los ecosistemas circundantes y generar mejores condiciones de vida para toda la población. Pero para lograrlo no bastan las normativas y las políticas públicas, aunque son necesarias, tampoco son suficientes si no hay mucha participación efectiva y una apropiación sociocomunitaria también de esos espacios y esfuerzos, organización de la demanda que tenga una incidencia también en los gobiernos locales para que esto esté en todas las agendas municipales en los diferentes territorios y que tenga una visión estratégica supracantonal. Y esto tiene que ir de la mano también con procesos de educación ambiental, bueno, que nosotros aquí llamamos pedagogía del hábitat, entre algunas otras iniciativas. Y en conclusión, pensar la ciudad como un ecosistema complejo, podemos decir que implica dejar atrás esa vieja idea de que la naturaleza es un elemento decorativo en nuestras urbes y nuestras arquitecturas. Es decir, implica colocar la biodiversidad en el centro de la planificación urbana, reconocer la importancia de integrar mejor la infraestructura verde también y procesos de regeneración en nuestras políticas y proyectos y seguir promoviendo, por ejemplo, aquello que países como Colombia y Costa Rica, con apoyo de algunos otros, impulsamos conjuntamente con ONU Habitat en 2023 con la resolución de ciudades biodiversas y resilientes, que incorpora muchos de estos elementos, pero que bueno, todavía tenemos enfrente la tarea de implementar muchas de estas estrategias de manera más decidida en la región. Muchas gracias. Agradecemos tu intervención en cuanto a esta visión dinámica del territorio, ¿no? La integración de servicios ecosistémicos en la planificación urbana y como nos comentaste
las prácticas exitosas en América Latina y las que nos compartiste de tu país, a fin de impulsar políticas públicas transformadoras en bien de la conservación de la biodiversidad y no fragmentar entornos urbanos, entornos verdes. Voy a ceder la palabra a mi compañera. Hay algunas preguntas del público y podamos, a partir de estas preguntas, cerrar esta mesa 2. Gracias. Gracias, felicitarlos nuevamente. Y bueno, volviendo con los participantes, nuestros panelistas, bueno, tenemos aquí 4 preguntas, 2 realizadas por César Augusto Covarrubias Flores, a quien le agradecemos sus preguntas, y también por Miranda Ricardés, que también nos ha puesto una pregunta adicional. Las preguntas de César Augusto está dirigida para todos los participantes. Las voy a leer para que si gustan en el orden en que fueron presentando también puedan responderlas. Y después la pregunta de Miranda Ricardés está dirigida justo a Antonio Palencia. Entonces, bueno, las primeras es, ¿cómo se aborda la vulnerabilidad desde la gestión del diseño arquitectónico y urbano en la implementación de políticas públicas? ¿Y qué mecanismos fiscales y de financiamiento proponen sus gobiernos para establecer dichas políticas a nivel urbano y territorial? Como les menciono, está dirigida a todos los participantes, así que si gustan, eh, podemos empezar con Antonio Palencia, y después con Luis Jair y cerramos con Manuel Morales. Bien, muchas gracias. Sí, justamente respondiendo a la pregunta de César, y olvidé justamente mencionarlo en mi intervención, como parte también de los esfuerzos que estamos impulsando, verá, en conjunto dentro del equipo del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, también está la elaboración del Código de Construcción de Vivienda y Desarrollo Urbano para el país. Algo que ya por algunos años ha sido sujeto de propuestas, ¿verdad? Por parte principalmente de la iniciativa privada y también de parte del Colegio de Ingenieros en el país, pero no ha llegado a tocar suelo firme. Y nosotros pues creemos que sin duda alguna es un momento ahorita importante, ¿verdad? Para lograr culminar justamente con no solo la elaboración del código, sino también su implementación, ¿verdad? Y al final la implementación del código de construcción va en vía directa, digamos, hacia el diseño arquitectónico, ¿verdad? Hacia el diseño también de las diferentes ingenierías de los proyectos que se tendrían en marcha, ¿verdad? Entonces, creo que ahí responde la pregunta en ese sentido. Gracias. Gracias, Antonio. Si gustas, Luis Jair, está sobre la vulnerabilidad y también sobre mecanismos fiscales y de financiamiento propuestos por los gobiernos para establecer dichas políticas a nivel urbano y territorial. Adelante, Luis. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, hay que entender que la vulnerabilidad es la posibilidad de que un efecto catastrófico, una amenaza, afecte a una infraestructura, a una edificación, a una persona, afecte a algo. Entonces, en ese sentido, los mecanismos para atender la vulnerabilidad pues son diferentes, o para reducir la vulnerabilidad son diferentes, y el primero y el principal pues es la prevención. O sea, yo no me ubico donde hay amenazas. Y este es un concepto básico, es entender que los desastres no son naturales, ¿sí? Los desastres ocurren porque las personas o los seres humanos ocupamos áreas que están en zonas de amenaza. En Colombia el principal instrumento para definir o para atender estas situaciones pues es el ordenamiento territorial, que dentro de sus capítulos establece un componente muy robusto de gestión del riesgo. O sea, se identifican las amenazas, se categorizan, se definen áreas que están expuestas a amenazas altas, medias o bajas, se definen zonas que están ubicadas o que cuando están ocupadas, que tienen riesgo mitigable o no mitigable. ¿Sí? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es los mecanismos para reducir esas condiciones. Entonces, desde la política pública
hay unos mecanismos muy robustos para generar procesos de mitigación de la vulnerabilidad, entonces, tanto individual como colectiva. Entonces, hay procesos en los que el Estado asume la construcción de infraestructura o de obras de contención o de obras de mitigación del riesgo, cuando hay población asentada, por ejemplo, en barrios informales. Aquí, recientemente en este gobierno, desarrollamos un instrumento normativo que nosotros denominamos barrios y veredas de paz, que es un mecanismo a través del cual se regularizan asentamientos, se definen inversiones en el largo plazo para construir o para generar mejoras tanto en la infraestructura como en todos los otros elementos. Habrá casos en los que es necesaria la reubicación porque el riesgo no es mitigable. Y otro elemento importante también es la política de reducción del déficit cualitativo que tiene de vivienda en particular, que tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad también. Entonces, pasamos del ejercicio de entender el mejoramiento de vivienda como poner enchapes, cambiar el aparato sanitario, mejorar la cubierta y pintar, a tener ejercicios como la construcción de reforzamientos estructurales que permitan la reducción de la vulnerabilidad ante el sismo, por ejemplo, u otro tipo de vulnerabilidades dentro de las edificaciones. Creo que esos son los principales instrumentos que en nuestro país se implementan para esas políticas y que, pues, insisto, el principal es la prevención, o sea, no localizarse donde hay áreas de amenaza. Muy importante lo que mencionas, Luis. Muchas gracias. Te paso la palabra, Manuel, para también tu reflexión. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver, en el caso de Costa Rica, nosotros en el sector vivienda, de asentamientos humanos, tenemos grandes desafíos que estamos abordando justamente o tratando de abordar desde un enfoque integral. Y eso implica grandes retos, o sea, en materia de atención de zonas de riesgo, de asentamientos humanos localizados, bueno, además de en áreas de patrimonio natural del Estado, en algunas ocasiones, me refiero a asentamientos informales, también en zonas de alto riesgo, pero también algunos asentamientos formales o regulares que no necesariamente fueron planificados y construidos en zonas de alto riesgo o en donde se preveía que pudiera haber algún tipo de vulnerabilidad. Nos está pasando, como en el resto de la región y del mundo, de que las amenazas se desplazan también por los efectos del cambio climático. Y a veces se desplazan a zonas en donde hace pocos años no había riesgos identificables, por lo menos al nivel en que los estamos identificando ahora. Entonces nos encontramos ante la necesidad o la urgencia de, bueno, por un lado, valorar qué tan mitigables son esos riesgos y también afrontar procesos de reasentamientos planificados. Aquí hemos podido avanzar en alguna medida ya con experiencias piloto, por ejemplo, en atención de riesgo inminente en algunos asentamientos, comunidades o proyectos habitacionales o incluso vivienda individual para invertir en soluciones o respuestas estructurales a estos problemas previo a que ocurra el desastre y haya que entrar ya con procesos más bien de reconstrucción o atención ya una vez que ha ocurrido el desastre, ¿verdad? Un poco retomando lo que decían los colegas anteriormente, bueno, hay que entender que la pregunta que hay que hacerse muchas veces con el alto riesgo no es si va a ocurrir en algún momento, sino cuándo va a ocurrir. Y en ese sentido hay que planificar y adelantarnos con eso. Y hay enormes retos financieros también, porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica nos encontramos con la situación de que tenemos un marco legal, un marco jurídico en la parte de gestión de emergencias muy fuerte. Tenemos una Comisión Nacional de Emergencias que tiene un marco jurídico súper robusto, puede contar con recursos cuando hay emergencias declaradas para atender, reconstruir, alojar temporalmente a muchas personas, etcétera. Y tenemos un sistema financiero para la vivienda, pero no hay un empate para agilizar la atención en vivienda en situaciones de alto riesgo o de emergencia, como se hace, por ejemplo, para la reconstrucción de escuelas, puentes, carreteras u otras infraestructuras de servicios básicos. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, con algunas brechas que estamos tratando de subsanar en ese sentido.
y las inversiones que hace el país y el sistema de gestión de emergencias para atender desastres inminentes o recurrentes en zonas en donde con mucha frecuencia ocurren estas situaciones, es una inversión que todos los años es altísima y representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. Que hemos hecho cálculos y sabemos que si se atienden de manera preventiva, desde una perspectiva, un enfoque de gestión integrada del riesgo, nos puede generar enormes ahorros a la vez que vamos avanzando ya en el desarrollo de infraestructuras o la ejecución de planes de relocalización, de mitigación, de atención temprana de estas zonas o de asentamientos planificados en donde haga falta, que muchas veces se podrían dar por una fracción de lo que nos cuesta ir a reconstruir o atender estas zonas de desastre. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos esa situación y evidentemente también todo lo que es el reforzamiento, la actualización de los sistemas de información geográfico, de la demarcación de zonas de riesgo y emergencia. Estamos haciendo desde el sector esfuerzos importantes también que no se habían hecho en mucho tiempo para demarcar muy bien en los asentamientos informales, los centenares de asentamientos informales que tenemos en el país, cuáles áreas o polígonos están en situación de alto o mediano riesgo y van a requerir también una acción prioritaria y una atención por parte del municipio, del Estado, a través de los programas de la política social selectiva, incluyendo la atención en vivienda social. Y bueno, y eso pasa también, ¿verdad? Por geolocalizar muy bien, actualizar este inventario de asentamientos, tenerlo bien georreferenciado y establecer las coordinaciones efectivas necesarias con los gobiernos locales, que son en primera instancia también con sus comités municipales de emergencia, quienes tienen que entrar a operar esos territorios desde ya, en aras de poder ir generando como ese programa de atención desde criterios de priorización, que podamos también articular con la priorización de los recursos financieros que bueno, como sabemos, no nos sobran, ¿verdad? Cada vez hay que orientarlos de manera más estratégica. Gracias, Manuel. Agregas un punto muy importante de poder actualizar incluso esos mapas de riesgo, ¿no? Hay riesgos que antes no estaban como identificados como tal, pero que bueno, pues ahora por las circunstancias se están detonando, ¿no? Y eso pues también es parte de lo que tenemos que hacer como pues planificadores, ¿no? Voy a volver con Antonio de la Roca. Hay una última pregunta, decía de Miranda Ricardés. Ella nos comenta, como ejemplo, actualmente en la Ciudad de México y en diversos estados del país, estamos viviendo una temporada de lluvia muy intensa, lo que ha provocado inundaciones, pérdidas materiales y humanas, que evidencia la urgencia de replantear el cómo diseñamos nuestras políticas públicas en materia de riesgos o de gestión de riesgos. Entonces, ella pregunta, ¿cómo podemos enfocar la generación de políticas preventivas que incluyan una planeación territorial responsable, infraestructura verde e incluso programas comunitarios de resiliencia para construir ciudades más preparadas a los cambios climáticos, a los impactos del cambio climático? Adelante, Antonio. Excelente. Muchas gracias ahí por la pregunta. Sí, justamente ese ha sido uno de los diferentes desafíos que hemos encontrado dentro de la formulación de la política de desarrollo urbano que está en curso. Que solo como para dejar un poco de contexto, la política de desarrollo urbano debería estar vigente desde hace más o menos unos 40 años, ¿verdad? Porque justo está dentro de la Constitución de 1985, la obligatoriedad, digamos, de que exista esta política y no es sino hasta este gobierno, digamos, que se ha tomado en cuenta la necesidad latente de este tema. Y es porque justo como mencionaba Manuel, es el tema de riesgo, pues es bastante cambiante, digamos. Eh, Nosotros también lo estamos ahorita tratando de actualizar de la mano con un apoyo que nos está otorgando el Banco Mundial. Eh, Estamos realizando un registro de asentamientos informales en el país, bueno, no en todo el país, sino en los 10 nodos urbanos más importantes del país,
y el Banco Mundial nos está ayudando con el apoyo de una tecnología de inteligencia artificial que ellos tienen a poder, por un lado, determinar zonas de riesgo y por otro, determinar zonas donde muy probablemente existen asentamientos o los estructuras, digamos, que se encuentran en esas zonas corresponden a las características, digamos, que nosotros también les hemos indicado, digamos, que suelen tener los asentamientos en el país. Y estos mapas, digamos, de riesgo que estamos realizando, junto con los mapas de riesgo que ya tiene también la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, están sirviendo de base en la elaboración de la política de desarrollo urbano para tratar de contener, digamos, la expansión urbana hacia aquellas zonas que sí permitan un desarrollo integral, digamos, y permitan que las condiciones de habitabilidad puedan darse. El gran tema justamente es qué hacemos con lo que ya existe, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros creemos que la respuesta va en dos vías. Una, en la implementación de la política de mejoramiento integral de barrios, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que tiene ese enfoque, por un lado, del tema de reasentamiento y por el otro, de mitigación de riesgos. Y la segunda, por el lado de la implementación del código de la construcción, ¿verdad? Que esperaríamos que empiece a surtir efectos pronto para que no solo, porque bueno, un tema es el sitio y las condiciones del sitio, pero otro es también el cómo se desarrolla la infraestructura, digamos, por parte de cada una de las personas en el sitio, ¿verdad? Porque el sitio puede quizás no tener condiciones de vulnerabilidad mayores, pero, como les mencionaba anteriormente, en la primera intervención, en un país como Guatemala, donde estamos propensos a que un sismo ocurra en cualquier momento, si la construcción pues no está bien realizada, sin duda alguna va a haber algún tipo de afectación, ¿verdad? Entonces, eso creo yo tal vez va dentro del marco, digamos, ¿verdad? De lo que tenemos ahorita como diferentes iniciativas y que creo que va en línea también de responder ahí a la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. De igual manera, muchos elementos aquí que nos proporcionas y que, bueno, pues son de utilidad para esta discusión que ahora estamos teniendo. Bueno, son todas las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Con esta cerramos esta parte de preguntas y respuestas y pues devuelvo la palabra a Felicitas. Adelante. Hola, muchas gracias. Pues muchas gracias a los ponentes y a las personas que aún continúan con nosotros. Y me gustaría retomar para cerrar este diálogo la reflexión que se generó en la mesa 1, en donde en las intervenciones de nuestros panelistas se reconocen que los retos de la vivienda adecuada en Mesoamérica, la gestión de riesgos ante los fenómenos climáticos que cada vez son más extremos y así como se abordan estos desafíos de forma integral y cómo se exigen que las políticas públicas dejen de entender a la vivienda como un objeto aislado. Y en la mesa 2 retomo igual una reflexión en torno a integrar los datos geográficos en la planificación, en los planes de desarrollo, en la perspectiva de las ciudades, lo cual es esencial para revertir los impactos negativos de los crecimientos desarticulados, las brechas entre la cantidad de vivienda producida y la calidad de estas en el desarrollo urbano, y cómo es la importancia de la innovación tecnológica en las estrategias, en los asentamientos y códigos resilientes, como pilares para la gestión proactiva y prever el riesgo en contextos de alta vulnerabilidad. Agradecemos nuevamente a los panelistas
de sus ideas, de sus experiencias que debemos ir integrando como región, ¿no? Y ir aportando, ir reconociéndonos los logros y avances que cada una en nuestros diferentes quehaceres vamos teniendo. Sin más, por el momento, agradecemos su presencia, participación y nos vemos en las próximas mesas en torno a estos diálogos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego, gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.